Aplausos al Señor porque Él vive por los siglos de los siglos. Él es el Dios que uno de sus atributos dice que Dios es 3 veces santo. Abra su Biblia en el profeta Jeremías capítulo 18. Vamos a escuchar el consejo de Dios en esta mañana y queremos agradecer al Señor por concedernos un buen día. Hace 8 días tuvimos que cancelar la reunión por cuestión de lluvias y Dios nos ha enseñado pues a tener precaución a través de las cosas que miramos y de lo que hemos experimentado. Ya va a ser un año, ¿verdad? Y siempre vamos a tener cuidado en eso. Pero le hemos preguntado a Dios, ¿verdad?, de qué manera estar actuando en los días siguientes. Así que yo creo que al final de la predicación vamos a hablar un poco de eso, a ponerlo al tanto de cómo Dios nos ha indicado de cómo actuar de ahora en adelante. Vamos a pedir al Señor que nos dé esa revelación de su palabra, nos dé el entendimiento en nuestros corazones, para que cada uno de nosotros al salir de este lugar salga bendecido, enriquecido con el consejo de la palabra de Dios. Padre, te amamos y te damos a ti el honor, te damos la honra, te damos la gloria como el Dios eterno, como el Dios incomparable, el Dios que es 3 veces santo, el Dios que no tiene principio ni tiene fin, y eres el único, Señor, de ser exaltado, de ser glorificado. Y hoy tu pueblo en este lugar, como en otros lugares, se están reuniendo. Algunos ya se reunieron, otros están por reunirse más tarde. Pero el propósito es que todo tu pueblo, tu iglesia en toda la tierra, Señor, te damos el honor, te damos la honra y la gloria. Y ahora te ruego, Señor, que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento y esa sabiduría de tu palabra. Hoy, Señor, danos esa libertad para escuchar el consejo. Danos esa libertad y ese denuedo para hablar del consejo divino. En el nombre de Jesús, Señor, yo pido por aquellos que nos están escuchando, mirando a través de esta transmisión. Señor, bendícelos, que sean también enriquecidos, Señor, con la gracia poderosa de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te amamos, Señor. Amén. Dice Jeremías capítulo 18, versículo 1 en adelante, se lee así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hasta ahí nada más. Como sabemos, y a través de los tiempos que Dios nos ha hablado, nos ha recordado, porque muchas veces se nos olvida de lo que Dios nos habla, nos dice, y muchas veces nos olvidamos que
que Dios siempre está pendiente de nuestras vidas. Y el propósito de la palabra de hoy es recordarle a usted que nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Él dice que nuestra vida está en la mano de Dios. ¿Y por qué razón? Mire, vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 32, y vea qué es lo que nos dice el Señor. Capítulo 32, versículo 39, para que usted ponga atención y vea que nuestra vida está en la mano de Dios. Dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Vea, por eso muchas veces no tenemos por qué preocuparnos de todas aquellas situaciones que estamos pasando. Claro, como humanos viene la desesperación y muchas veces nos preguntamos por qué sucede esto, por qué estamos atravesando cierta situación. Pero se nos olvida que Dios dice que tu vida, mi vida, la vida de todo ser viviente está en sus manos. Ahora, ¿por qué muchos hoy ya no amanecieron con vida? Porque Dios dice que el único que da vida es Él, y el único también que hace morir, ¿quién es? Dios. Por eso usted y yo debemos estar agradecidos en esta mañana de que hoy Dios en su gracia nos sigue dando vida, nos sigue regalando esa vida que sin ella, pues hermanos, pues nadie podría estar en pie. Grábese esto: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Por qué estamos vivos? Porque a Dios así le ha placido, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ese es el propósito hoy en esta mañana, que usted viva siempre, cada momento, pensando y creyendo que nuestra vida, que su vida está en las manos de Dios, y que su vida no fue un accidente, no es una casualidad por lo cual hoy estemos en este lugar. Y el tema de hoy le puse por nombre: somos obra de la mano de Dios. Somos obra de la mano de Dios. Para ampliar algo más sobre esto, sobre el poder y la gracia de Dios, tomo referencia de un hombre, de un escritor italiano que en su trayectoria ha vendido casi 3 millones de libros, y muchos de ellos han sido traducidos a 24 idiomas. No hace muy poco tiempo este escritor acaba de publicar en España precisamente uno de los últimos libros escrito por él, que tiene como título Lo que el infierno no es. Y en el momento de la presentación de tal libro, se le acerca una periodista para entrevistarlo para el periódico llamado El Mundo, y haciéndole la última pregunta del cuestionario, la pregunta fue la siguiente, y le dice: ¿es usted creyente, verdad? Y la respuesta de este célebre escritor dijo: sí, soy un hombre creyente, soy un hombre de fe en Cristo. Y luego agregó: los seres humanos concebimos nuestras vidas
como algo grande, solo si nos confrontamos a algo más grande que nosotros mismos. Ahora, este escritor, Alexandro de Avenia, en su corazón estaba una parte de la escritura que está en el Salmo 77:13, cuando él da la respuesta a la periodista. Y dice el Salmo 77:13: oh Dios, santo es tu camino. Y luego hace una pregunta: ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Para que nosotros podamos hacer algo más grande, en nuestro corazón debe estar algo más grande que nosotros. Creer en alguien todopoderoso. Ahora, repite después de mí lo siguiente: Dios es el alfarero. Y como alfarero, Dios va a obrar de la manera que a Él le agrada para formarnos a nosotros como sus hijos. En su casa usted puede leer con calma el capítulo 18 de Jeremías, donde el profeta visita la casa del alfarero. Y al llegar a ese lugar observa modelar el barro. Pero mientras el capítulo 19 habla que lleva una vasija terminada y luego la rompe en el valle de Hinnom. Ahora ponga atención a esto. El primer acto es un cuadro de la gracia de Dios. El segundo acto habla del juicio de Dios. Y al considerar al alfarero y el barro, se puede ver aquí cuadros de nuestras vidas en relación con Dios. Cada objeto aquí tiene su significado. Y decíamos que cada persona, cada individuo está en las manos de Dios. Y es ahí nuestra seguridad. Por eso decimos que nuestra fe no es una fe muerta, porque nuestra fe está en Dios, está en Cristo. Y Dios es un Dios que vive, no es un Dios que está muerto. Nuestras vidas siempre están en las manos de Él. Una fuerza invisible. Nuestra vida no está en un destino ciego. No caminamos pensando: ¿qué será de mí el día que me muera? Yo sé que todo cristiano genuino y verdadero, el día que parta de esta tierra, le aseguro que se va derechito con el Señor. Porque su destino no es un destino ciego. No cree en un poder o fuerza ciega. No, sino que en un poder que no lo podemos mirar, pero que está ahí. Nuestras vidas están en las manos de una persona, esto es Dios. Y recuerda lo siguiente: Dios dice en su palabra que Él no es simplemente nuestro creador, Él es nuestro Padre. Por eso el verdadero cristiano, el creyente que camina con Dios, platica con Dios, conoce a Dios, su carácter a través de la palabra, ese creyente tiene una firme confianza en su Padre celestial. Es como aquí en la tierra, cuando hijos y padres tienen una relación hermosa, una relación de confianza, donde el padre le cuenta a su hijo, el hijo le cuenta a su padre, y viven esa comunión bonita, hermosa. El hijo tiene la confianza de acercársele al padre y pedirle al padre de cierta necesidad. Pero ¿qué sucede cuando esto es viceversa? A veces los hijos andan pidiendo consejos a otras personas y no a sus padres.
¿Por qué? Porque no hay la relación, no hay la confianza. Tu padre no solamente él es el que te engendró, también es tu amigo. Y Dios, Jesús mismo dijo que ahora Él nos considera amigos. Y como amigos debemos tener la confianza en Él para acercarnos a Él. Y Dios, como nuestro Creador, como nuestro Padre, debemos tener la confianza plena para acercarnos a Él. Pero si no valoramos o si no tenemos esa relación con Dios, esa confianza con Dios, no puede usted acercarse a Él para pedirle algo. Siempre hacemos hincapié de la importancia de conocerle más a Dios. Hemos hablado de qué manera vamos a conocer a Dios y su carácter. La Biblia dice que la única manera de conocerle más a Él, de conocer su carácter, es a través de su palabra. Pero yo le pregunto una vez más, y esta pregunta se hace repetitiva porque el Señor me la pone en el corazón que la haga cada vez que sea necesario. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted conoció a Dios? ¿Ha hablado con Dios en esta semana? ¿Usted ha conocido un poco más el carácter de Dios? ¿Qué respuesta hay a esto? Si usted no le da tiempo a Dios, si usted no tiene el interés de conocer el carácter de Dios, usted no tendrá la confianza de acercarse a Dios y pedirle, incluso ni para adorarlo. ¿Por qué cree usted que muchos vienen a la reunión, pero no tienen la libertad de acercarse a Dios y adorarlo? Porque no hay comunión con Dios, porque no hay relación con Él. No podemos acercarnos a alguien que no le conocemos. Dios tiene un gran interés personal por nuestras vidas. Por ese motivo Dios hoy le recuerda nuevamente que usted y yo tenemos que hablar con Él todos los días. Tenemos que conocerle a Él todos los días. Él es el alfarero. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos obra de Dios. ¿Y sabes qué? Solo Dios tiene el poder para transformarnos. Solo Dios. Y la transformación viene a través del conocimiento de la palabra de Dios y la fe y la confianza en Cristo Jesús. Porque tal vez alguien puede tener conocimiento de la verdad, pero no tiene la verdad en su corazón. Y al no tener la verdad en su corazón, al no tener a Cristo en su corazón, jamás podrá ser transformado. Porque el único que tiene el poder para transformar nuestras vidas se llama Jesucristo. De acuerdo a la Biblia, dice que el barro no puede moldearse a sí mismo. Usted y yo no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Si Dios no te trae, usted no puede venir. Si usted no busca de Dios, usted no puede creer en Dios. Usted no puede perfeccionarse a sí mismo. Solo Dios tiene el poder para dirigir nuestras vidas. Muchos seres humanos que han pensado que ellos pueden solo están equivocados, y muchos ya no viven porque pensaron que ellos tenían la facilidad y el poder para guiarse a sí mismos. No, y solamente Dios tiene el control. Regresamos a Jeremías capítulo 18, versículo 6 al 10.
dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Versículo 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. El Señor aquí declara que Él es soberano sobre todas las cosas. Y no podemos ser bendecidos si discutimos con Él o tratamos de decirle a Él lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces queremos aconsejar a Dios? ¿Cuántas veces estorbamos a Dios en lo que Él quiere hacer? Muchas veces. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de su gracia, nos ha aconsejado para apartarnos de aquello malo que estamos haciendo, pero no hemos obedecido al Señor? Romanos capítulo 9, versículo 20 al versículo 24, el apóstol Pablo nos dice de esta manera: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. El 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora aquí aclaro lo siguiente: esto no quiere decir que Dios es culpable de los pecados de los hombres, ni tampoco Dios es culpable de los fracasos de las naciones. La Biblia dice que cada quien es responsable de todo lo que cosecha, de todo lo que recibe, es de aquello que el hombre ha sembrado. Pero muchas veces el mismo ser humano culpa a Dios de las consecuencias que está recibiendo por su desobediencia y por su pecado. ¿Sabía usted que Dios tiene un plan para cada persona? Dios tiene un plan para cada uno. Pero la pregunta es: ¿ha usted descubierto el plan o el propósito que Dios tiene para usted? Ahora le diré lo siguiente: y el único lugar para descubrir el plan de vida, el propósito que Dios tiene para usted, diga conmigo, está en la Biblia. Ahora, pero si usted no lee la Biblia, si usted no escudriña la Biblia, usted jamás conocerá el plan de Dios para usted. Jamás conocerá el propósito de Dios para usted. Usted no va a descubrir su propósito en la escuela secular. Ahí le enseñan su carrera para ganarse la vida el día de mañana, que usted crezca. Porque no toda la vida va a estar dependiendo de papá y mamá. Si tiene usted un hijo grandulón, y sáquelo de la casa y mándelo a la chamba. Mándenlo. Porque si no, está creando un hijo inútil. El día que papá y mamá
se vayan al cielo, esa persona se va a morir de hambre o va a terminar robando. Es lo que dice la Biblia, ¿eh? No lo digo yo. Por eso la Biblia dice desde muy tiempo atrás, hablado por los profetas, y todos aquellos que aman a Dios, que eduques al niño, que enseñes al niño, que instruyas al niño, para cuando sea viejo no se aparte, sea un hombre de bien, una persona que trabaje para el pueblo, para el Estado, para el gobierno, para la obra del Señor, que sea productivo. Pero si ya tiene bigotes y aún usted le sigue dando la tetera ahí, está creando, escuche bien, vos, una palabra muy fuerte, pero es la verdad, está creando un parásito. Y eso a rato, ¿qué hace un parásito en el estómago? Lo pone de barrigón. Bueno, estoy barrigón porque como mucho. Lo enferma y lo pone pálido. ¿Por qué? Porque tiene parásito en su estómago. Así es alguien que no sirve para nada en el hogar. Es un parásito que le trae solamente problemas, amargura, estrés. ¿Sabía cuántos padres están enfermos por el estrés? Muchos. Usted va con el médico y le hace análisis y dice, ¿usted está bien? Pero lo único que tiene es estrés y los camototes por acá y las bolas. Dice, eso es estrés. Pero no te has preguntado por qué. Es que no te has dado cuenta de lo que tienes en la casa. No, hermanos. Mire, yo veo hoy muchos niños que están de vacaciones. En vez de mandarlos a los cursos de verano, andan en la calle o están con su celular, están quedando visco ya. No. Deje de actuar de esa manera. Y enséñele a su hijo el plan de Dios para él. Enséñele a su hijo a descubrir el propósito que Dios tiene para él. No lo va a descubrir en el celular. No lo va a descubrir jugando en la calle. Lo va a descubrir si usted como padre se pone con su niño a enseñarle los propósitos de Dios para su vida. Dios tiene un plan para cada persona. Dios como alfarero tiene un plan perfecto para el barro. Dios ve en su mente el producto ya terminado. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, se lee así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Ahorita, como hemos dicho, somos imperfectos. Yo tengo muchos errores, hermano, demasiados errores. Pero estoy seguro, estoy creyendo de esto. ¿De qué? De que Cristo, cuando me llamó, Él empezó a hacer la obra en mí. Empezó como alfarero a formar este vaso. Él comenzó la obra y Él sigue obrando todavía. Yo en mi vida hay muchas cosas todavía imperfectas. Hay muchas cosas que aún estoy cambiando cada día. Y cada vez que hay un error que yo cometo, corro al Señor y digo, Señor, perdóname, porque te he fallado. Y yo sé que mientras yo esté en la tierra, seguiré cometiendo errores. Pero también tengo una seguridad, que cuando Cristo venga por su pueblo, dice que llegaremos todos a la perfección. Porque este cuerpo corruptible, pecador, enfermizo, cuando eso venga, cuando Cristo venga por su pueblo, este cuerpo se transformará en un cuerpo santificado, donde el pecado ya no va a reinar, la enfermedad no habrá, ya no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor.
Nunca vamos a morir. Pero mientras estemos aquí, hermanos, usted me verá cometiendo errores. Yo lo voy a ver cometiendo errores. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cuando alguien cometa un error, a menos yo lo hago así. Yo corro a Dios, digo, Señor, perdóname, porque cometí un error, porque desobedecí tu palabra. Pero jamás voy a culpar a mi hermano, decir, no, es que Dios, es que el hermano, mira, es que no, él también está luchando con sus problemas. ¿Sabías eso? Tenemos que reconocer que cada uno de nosotros es responsable de su vida ante Dios. Pero Dios dice que tiene un plan perfecto. El día de Jesucristo se refiere el día de su regreso, cuando se llevará a su pueblo al ansioso lugar celestial que todo cristiano genuino está esperando. Y probablemente esto también incluye el tribunal de Cristo, donde todos los cristianos ya salvos estaremos con Él, donde va a revisar nuestras obras y nos va a recompensar por el servicio que hicimos para Él. Nosotros aún no podemos ver el fruto terminado. Por eso vamos a ver errores en nosotros. Yo voy a ver en usted fallas. Pero Dios me ha enseñado esto, escuche esto. Y usted es testigo. Usted ha cometido muchos errores, muchas fallas. Pero yo no he ido con usted a decirle. Dios me ha enseñado a pedirle a Él, a interceder por usted. O levante la mano de alguien que está aquí que me diga que yo he ido con usted a decirle, hermano, que usted está mal. Levante su mano. Porque no lo hago, porque Dios dice que lo que tú pidas en secreto al Padre, Él te va a recompensar en público. Eso es lo que dice la Biblia. Y me evito de poner en mal al hermano. Ahora, cuando ya he intercedido por él, por ella, y insiste, le pregunto a Dios, ¿qué hay que hacer? Y Dios tiene que responde a través de la palabra. Y cuando alguien ya voy y lo abordo así personalmente y dice que sí, pero no, entonces ya acudimos a otras circunstancias que la Biblia también nos dice. Mire, en la Biblia tenemos todo marcado de una manera perfecta de cómo actuar en la vida. Pero siempre tenemos que estar pensando en esto, que como humanos vamos a estar cometiendo errores, pero también esos errores nos ayudan para mejorar cada día. Cada error nos ayuda. Cristo nos promete, el Padre nos promete esta obra terminada, pero no será aquí, será en el momento cuando Cristo venga por nosotros. Pablo escribe a la iglesia, a los hermanos en Corinto, 1 de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay muchas cosas que aún no entendemos, pero Dios dice que todo lo que nos sucede, Dios lo ha preparado a todos aquellos que le aman. Tu problema, tu angustia, tu enfermedad, Dios ha permitido.
¿Por qué? Porque Dios, a través de todas esas cosas, Dios está formando como alfarero la vasija, que somos barro nosotros. ¿Y cómo lo hace Dios? El alfarero trabaja con paciencia el barro. Dios tiene una paciencia que no lo imaginamos. Con paciencia moldea el barro, dándole de una forma correcta, y lo hace de una manera tierna. Cada situación es Dios obrando en nosotros como barro que somos. Voy a mencionar algo como algo bueno y como un ejemplo de vida. Fuimos a visitar a Paquito a su casa y nos asombra y damos gloria a Dios porque él no se agüita, ¿verdad, Paquito? Y dijo una frase que dice: aquí estoy, dice, como dice aquí, dice, no sano ni me muero, dice, pero aquí estoy. Esa es una buena actitud. Y no anda, ay hermano, es que yo no sé, es que Dios nunca lo he escuchado a él así. Siempre lo veo y lo escucho, siempre con esa actitud arriba. Hermano, el testimonio de Paquito está tremendo. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dios, a través de toda situación, lo sigue formando. Aunque nosotros nos desesperamos, decimos: Señor, ¿cuándo lo sanas? Señor, ¿cuándo? Dice Dios que Él tiene paciencia y lo hace de una manera tierna. Tierna. Pues qué ternura, ¿no? Pregúntale a Paco los dolores que siente en los pies y toda la situación. Pero él ahorita no lo entiende. Pero cuando esté en el cielo, el papá espiritual le va a explicar punto por punto: mira, Paco, ¿te acuerdas aquel tiempo? Fue por esto y por aquello y por aquello. ¿Te acuerdas esto? Y tal vez le diga: y me gustaba tu actitud porque nunca renegaste, ¿verdad? Y cosas va a entender allá, y tal vez habrá cosas que Dios no va a permitir entendernos, que entendamos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Entonces, el alfarero trabaja con paciencia con el barro, moldeando tiernamente su forma. Dios dirige con paciencia nuestras vidas y lo hace siempre tratando de cumplir su voluntad, su propósito. A menudo usa las manos de otros para ayudar a formarnos. Pueden ser nuestros padres que te aconsejan, tus maestros en la escuela dominical, o otros creyentes, incluso los que nos persiguen. Dios los usa. Y mira, y donde Dios más usa a nuestros enemigos para formarnos es cuando nuestros enemigos nos piden un favor. ¿Y qué se hace muchas veces cuando a veces el que siempre habla mal de ti y te tiene tirria, pero cuando tiene una necesidad, el primero que sabe que le puede ayudar eres tú y corre hacia ti? ¿Y qué dice muchas veces? No tengo, aunque tengas, porque te acuerdas que él ha hablado mal de ti, porque te acuerdas que él ha hecho muchas cosas malas en contra de ti. Pero no te das cuenta que Dios, a través de él, está forjando tu carácter. Dios quiere hacer un producto que valga la pena. Para hacer algo bueno se necesita tiempo. Si quiere hacer algo rápido, lo va a conseguir, pero mal hecho. Lleva tiempo. Y Dios, grábese esto,
Dios está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Dios te va a hablar, Dios te va a llamar, Dios te va a dar cuerda como el pescador de experiencia que cuando pica, muerde el anzuelo el pez, en vez de jalarlo, dice que le sigue dando cuerdas. Y el pez se jala y él le sigue dando cuerda. ¿Qué sucede con ese pez ganchado en el anzuelo? Se cansa de tanto jalar el anzuelo. Y ya una vez cansado, no tiene fuerzas. Entonces el pescador con experiencia empieza a enrollar el anzuelo y suave viene. ¿Y cuál es el fin de ese pez pescado? A un sartén grande con aceite con suficiente ajo. ¿Por qué? Porque le espera un gran comidón que le van a dar. Así Dios es paciente. Él está dispuesto a esperar. Decía Nachito hace 15 días que Dios le dijo que ya lo había cuidado 40 años y le había dado tiempo para que hiciera lo que quisiera, pero ahora el tiempo había llegado. ¿Por qué? Porque Dios tiene paciencia. Dios no tiene prisa. Dios está dispuesto a esperar. Ya lo que Dios le dijo a Nachito, dice: y cuando llegues, no quiero que llegues a sentarte, quiero que llegues a trabajar. Ahora Nachito ya es parte de los ujieres, porque ningún varón le tiene miedo al ministerio de los ujieres. Hay puras mujeres, gloria al Señor por las mujeres. Un aplauso a las mujeres. Mujeres guerreras, mujeres valientes. Los hombres como que no pues bien quieren, dijeran por allá. Como que tienen miedo. Así es que ahora ya hay un ujier varón donde se va a cargar las sillas, va a limpiar el terreno allá con tarecua. Sí, gloria al Señor, amén. Sí. Así es que varones, esto es para que sigamos ese ejemplo. Pero bueno, no sigo hablando más porque me van a linchar saliendo de aquí. ¿Qué somos nosotros? Ya conmigo, somos barro. Muy bien. Y en el mensaje de Jeremías, el barro aquí representa, en ese tiempo hablando al pueblo de Judá. Pero no podemos equivocarnos que también esto es aplicado hoy en la gracia en nuestras vidas. ¿Qué son los creyentes? Somos los vasos de Dios, moldeados por Él para contener el tesoro del Evangelio. ¿Dónde? En nuestras vidas. Vean, no somos cualquier cosa, somos el vaso. Veamos 2 de Timoteo, por favor. En el capítulo 2, versículo 19, alabado sea el Señor, dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para buena obra, para toda buena obra. Dios te va a usar. Dios te va a usar evangelizando. Dios te va a usar alabándole. Dios te va a usar en las formas que Él quiera usarte. Y luego Pablo dice en 2 Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos barros, y en nuestro corazón está el Evangelio, y en el cual
dice que el evangelio es el poder de Dios. Por lo tanto, según la Biblia, dice que los seres humanos están hechos de barro. ¿Y qué es el barro? El barro es polvo mezclado con agua. ¿Y qué dice Génesis? Que del polvo fuiste tomado y al polvo vas a llegar. Entonces, el barro es polvo mezclado con agua. Somos polvo. Dice el Salmo 103, 14. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda que somos qué? Polvo. ¿Qué eres? Polvo. Ah, eres polvo. ¿Qué? Eres polvo. No, eres polvo. No somos nada, hermanos. Pero en las manos de Dios somos tesoro. Y el agua que mezcló ese polvo y lo hizo en barro, es el agua que nos ha dado Dios por medio de su Santo Espíritu, mediante la fe en Cristo Jesús. Eso no somos cualquier persona. El barro no tiene gran valor por sí mismo, pero puede convertirse en algo grande si lo moldean las manos apropiadas y para el propósito apropiado. ¿Cuál es la cualidad más importante del barro? Dice que la cualidad más importante del barro es que se somete a las manos del alfarero. ¿Y qué pasa si no se somete? Se arruina. El barro no se puede automoldear. Tiene que tener al alfarero. Yo recuerdo que allá en mi tierra, en Tacapandapio, había una señora que se llamaba Sósima, creo, y le decíamos la tía Chocha, y era cieguita, pero tenía una habilidad como alfarero para hacer ollas bonitas, comales. No veía para nada, no veía, pero le salían, bueno, era la número uno en mi tierra en hacer ollas, comales para vender, y eran conocidos sus productos de todos los vecinos de los pueblos ahí cerca. Y yo veía cómo la señora, porque como chamaquitos, el chamaquito siempre era travieso, ¿no? Bajábamos y agarrábamos barro, pero ella escuchaba: hey, tú chiquitillo, ¿qué haces ahí con mi barro? No veía, pero escuchaba. Y veíamos cómo moldeaba, cómo le echaba el agua, cómo moldeaba, cómo hacía las figuras. Y el barro solamente puede ser moldeado de una manera perfecta por el especialista. Y aquí Dios, como alfarero, es especialista para moldear nuestras vidas. Ahora escuche esto. No hay cristiano de cosecha propia en la voluntad de Dios. No hay cristianos que digan: yo estoy bien, pero no se congrega, no lee la escritura, no hace nada de acuerdo al principio de Dios, no puede tener frutos. Hay muchos cristianos llamados llaneros solitarios que dicen: yo no es necesario que me congregue, yo con el hecho de creer en Dios, yo creo en Cristo y es suficiente. Esos no pueden ser moldeados por la mano correcta, que es Dios. Cuando decimos el barro no puede automoldearse, no estamos diciendo que las personas no juegan ninguna parte en el cumplimiento de la voluntad de Dios. No. Si somos barro, somos solo montones de barro, pero en las manos de Dios es donde el barro puede tener valor, precio.
Y Dios quiere que cooperemos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo voy a cooperar con el alfarero? Diga conmigo, en la oración. Otra vez, en la oración. Pero ¿por qué no viene usted a la oración los martes y los jueves? Sí, ¿para qué? ¿Por qué no viene? Usted no está cooperando. ¿De qué otra manera podemos cooperar con el alfarero para que moldee el barro que somos nosotros? Ya conmigo, a través de la meditación de la palabra. ¿Ha meditado esta semana usted la palabra de Dios? ¿Qué tiempo usted le dio al meditar la Biblia? ¿De qué otra manera puedo yo cooperar con Dios como alfarero y yo como barro? Ya conmigo, obedeciendo a su voluntad y rendirnos a su tierno toque. Está bien. Lo importante es que el corazón lo entendió. La obediencia a su voluntad. Tenemos que rendirnos a su toque tierno. Aun cuando la palabra nos confronta, es un toque tierno de amor a Dios. ¿Por qué usted corrige a su hijo cuando hace algo malo? ¿Porque lo odia o porque lo ama? Pero a veces no lo ama porque no lo corrige. Nuestra vida es como una rueda. El alfarero hace girar la rueda con rapidez y es el único que controla la velocidad. ¿Quién? El alfarero, que le está dando vuelta. Y a nuestras vidas como creyentes no la controlan la suerte o la casualidad. ¿Quién la controla? La controla Dios. Dios arregla las circunstancias de la vida que nos moldean. Algunos dicen, no, voy a ver al brujo. Ese no moldea ni su propia vida, hermanos. Porque si moldeara su vida, no anduviera engañando a la gente, diciéndole que lo va a sanar y él está diabético, diciéndole que lo va a librar de maldades y él está copeteado de demonios. El único que puede arreglar las circunstancias de nuestras vidas es Dios. Él fue quien dispuso que el joven Josué fuera a Egipto. ¿Y cómo llegó? De una manera trágica. Lo vendieron como esclavo. Pero es ahí donde Dios iba a ocupar ese lugar, donde sería moldeado como gobernante. Tu situación que estás viviendo, Dios la ha permitido. Tal vez nos preguntemos sobre las circunstancias de nuestras vidas. Y tal vez pensemos que Dios ha sido un poco riguroso con nosotros. Pero mire, un día nos daremos cuenta de la verdad. Romanos capítulo 8. Lo voy a leer en la versión Biblia Nueva Traducción Viviente. Se lee así. Y sabemos que Dios hace todas las cosas. Repito. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todo lo que está pasando en nuestras vidas están cooperando para llevarnos a ser el producto terminado que Dios ya lo ve. Y esto nos dice que todas estas cosas nos ayudan a bien. Y lo más importante, cuando la rueda, aquí la rueda, porque hay ruedas pequeñas,
Hay ruedas grandes según el tamaño del vaso, de la olla que el alfarero quiere hacer. Aquí lo importante no es el tamaño, sino es el centro. En otras palabras, algunas vidas son más cortas que otras. Esto nos habla que si la rueda está centrada, todo estará equilibrado. Y la pregunta es: ¿de qué manera nuestra vida puede estar equilibrada? Es estando Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de la vida cristiana consagrada. Solo Cristo. Entonces, luego se ve cuando una vida de un cristiano es una vida centrada en Cristo, porque es consagrada, es responsable. Es responsable, hermano, que mire, que hasta en las cosas más pequeñas saben que es importante. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos nada más faltan sin avisarle a su pastor? No, hoy no voy. No, avísele a su pastor. Avísele. Porque a lo mejor su pastor le va a ayudar en algo. Pero a veces son pocos, son pocos los que a veces se toman la molestia de llamarme o mandarme un mensaje: pastor, hoy no voy a ir sí, hermano, hermana, no se preocupe, vamos a estar orando por usted. Pero muchos no, simplemente no se presentan. Y nos damos cuenta ahí dónde está el centro de su vida. ¿Y cuál es el fruto cuando Cristo es el centro de una vida consagrada? Primero busca el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vida centrada en Cristo sabe que lo primero es Dios. Y ahora hago un paréntesis aquí. Esto no nos quita de nuestra responsabilidad secular. Como ayer anunciamos el miércoles que íbamos a trabajar arriba, y anunciamos al grupo. Los hermanos que trabajan dijeron: hermano, yo no voy a poder, pero un hermano mandó un peón. 2 hermanos cooperaron para la comida, porque la verdad que da hambre, y estos chamacos comen mucho. Demasiado, demasiado. Luego las aguas, el calor y oye, no, puro de buen testimonio aquí los hermanos para trabajar. ¿Y los demás qué? Ni pío hicieron. Ni siquiera un mensaje de amor: pastor, lo amo mucho en el Señor. Nada. Pero no por eso el trabajo no se hizo. Sí, nos falta una parte todavía. Ahí estamos. Pero luego vemos. Hice un comentario ayer, que me preguntaron: oye, los demás, pues dice la Biblia: así como tratan serán tratados. Sí, así como tratan, los vamos a tratar. ¿Están tristes? Hermanos, la Biblia dice que el desobedecer, cuando desobedecemos, nos echamos a perder. Cuando desobedecemos, nos echamos a perder. ¿Qué pasa con un producto que el que lo fabricó recomienda? Dice: manténgase en lo fresco, manténgase refrigerado, porque es un producto hecho para que esté dentro del refrigerador. Pero si usted dice: no es necesario que lo meta al refrigerador, déjalo aquí, amor, y lo deja, y en la tarde cuando va a comer tiene hasta estar hirviendo. ¿Por qué se dañó? Porque estaba fuera
era su propósito. Así muchos creyentes están fuera de la voluntad de Dios, están desobedeciendo a Dios y están echados a perder. Y el profeta vio que la vasija, dice, se echó a perder. Ahora, ¿qué hizo? ¿La tiró o empezó con otro montón? No la tiró. Dice que la volvió a hacer. Y esto es un cuadro de la rebelión del hombre y su restauración por la gracia de Dios. Nosotros, cuando un producto nos sirve, lo tiramos. Pero Dios, de lo inservible, de lo que no sirve, otra vez lo destruye y lo hace de nuevo. Nosotros cada día fallamos, como decíamos, pero Dios dice, híjole, bueno, pues nos desbarata y nos vuelve a hacer otra vez. Ahora la pregunta es, ¿por qué se dañó o se estropeó el barro? Solo porque el barro quería salirse con la suya. Así en nuestras vidas, cuando queremos salirnos con la nuestra, es donde vienen los graves problemas. Ahora Jeremías capítulo 18, versículo 11 y 12. Lo voy a leer en la traducción Nueva Viviente. Dice: por lo tanto, Jeremías advierte a toda Judá y a Jerusalén y diles, esto dice el Señor: en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre. Así que cada uno abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Versículo 12. Sin embargo, el pueblo respondió: no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios deseos. Ya por eso estoy hablando aquí a palabras de fe. No es cierto, no. Punto de gracia, no. Ya me acordé de palabras de fe. No, hermanos, ¿verdad? Decía el pastor Dávalos, y siempre nos recuerda que Dios siempre nos está hablando, pero a veces ignoramos la voz de Dios y decimos: no gaste saliva, pastor Chino, nosotros continuaremos haciendo lo que se nos antoja. Bueno, eso es problema de usted. Pero llegará el momento en que el que no se cuadre, el que no se someta, se va a echar a perder. Y Dios en su gracia te va a volver a hacer, y con severos dolores. Muchas de las veces como cristianos estropeamos nuestras vidas. Hacemos planes fuera de la voluntad de Dios. Si solo pudiéramos ver el producto terminado que Dios ha planeado, hermanos, nunca le desobedeceríamos. Es triste, pero pensamos que sabemos más que Él acerca de nuestras vidas. Hay muchos creyentes que así lo piensan, y piensan ayudar a Dios, y piensan ser más misericordioso que Dios. Mas Dios en su gracia, Él nos perdona y nos hace de nuevo. Algunas veces usa pruebas difíciles para conseguir que nos sometamos. Invirtió 20 años moldeando a Jacob, 40 años moldeando a Moisés en el desierto, quien al final sería un instrumento útil. Y después, muchos de ellos estropearon sus vidas. Mas sin embargo, Dios dio segunda oportunidad. ¿Qué decimos del rey David? Que siendo un hombre conforme al corazón de Dios, le falló a Dios. Y Dios lo hizo de nuevo, con dolor y todo. Jonás. ¿Qué decimos de Pedro? El Señor le dijo: mira, Pedro, mejor cállate, no digas nada, porque antes que el gallo cante, tú ya me negaste 3 veces que no me conoces. ¿Y qué dice la Biblia? Que Pedro maldijo
Pero cuando reconoció su pecado, ¿qué dijo él? Señor, no, dijo, Señor, te negué. No culpó a nadie, él reconoció que él era el problema. Y por eso Juan el apóstol escribió en 1 de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? En vez de reconocer que hemos pecado ante Dios y confesarlo, empezamos a embarrar a otros. Empezamos a decir, no, es que ya no voy a la iglesia porque me lastimaron, me hirieron. No, eso no es así. Hay un grave problema espiritual en la persona. Aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que Él nos perdone. Y es una maravillosa promesa pero quiero aclarar esto. Esto no es una excusa para la desobediencia, es decir, bueno, de todo modo peco y corro ante Dios y Dios me perdona y voy a seguir desobedeciendo. No, porque al rato puede llegar un pecado de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Son aquellos que ya no se va a orar para que Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Porque Dios ya le dio mucha oportunidad, le ha hablado. Y Dios ya dispuso un tiempo donde esa persona va a morir, hablando físicamente. Ahora, ¿qué son las pruebas? Las pruebas son el horno de fuego. Aunque Jeremías aquí no menciona el horno del alfarero, pero por ende tenía que estar allí, porque ninguna vasija sirve para algo mientras no haya atravesado el horno. Usted ha visto cántaros, ollas, cazuelas que tienen lugar hasta que tienen rojito, ¿verdad? Es como cuando una mujer se maquilla, se ve bonita, ¿verdad? Así, sus cachetes bien bonitos, resaltan, ¿no? El horno de fuego, cuando usted va a comprar una vasija, una olla, un comal, al alfarero o al mercado donde lo venden, escoge la olla pálida ahí o la más bonita, la bien horneada, ¿verdad? Porque esa que está bien fundida, bien quemada en el horno es la que dura más. Por eso las pruebas son el horno. Y mientras se siga atravesando el horno, será mejor. ¿Por qué? Porque es el calor el que le da al barro fuerza y belleza. Y esto hace que incremente su utilidad y su valor. Usted vaya al mercado y compruébele, incluso saliendo aquí en la sabana. ¿Cuánto cuesta este comal, esta olla que está bien bonita y bien cocida? Y una que se dice, no, esta le cuesta 50 pesos y esta 200. Oye, pero ¿por qué 50 y 200? Porque esta está mejor, bien cocida. Muy bien. La vida debe tener horno. Job atravesó el horno del dolor. Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y allá en su casa, lea 1 de Pedro capítulo 4 del versículo 12 en adelante, donde nos habla del horno de la persecución. Los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados en el horno. Y ahora, escuche esto, algo muy importante que casi no se habla. ¿Qué fue lo que descubrieron los jóvenes dentro del horno de fuego? ¿Qué fue lo que ellos descubrieron?
No lo saben, ¿verdad? Porque nunca se ha dicho eso. Ellos descubrieron que el alfarero estaba allí en el fuego con ellos. Y no solamente lo descubrieron ellos, sino el mismo rey Nabucodonosor. Ahora, quiero decirle con esto, que en cada horno de fuego, el alfarero está ahí con nosotros. No estamos solos. Entonces no hay por qué desconfiar del alfarero. Dios sabe exactamente cuánto calentar el horno. Sabe exactamente cuántas pruebas podemos soportar. Pablo escribe en 1 Corintios 10:13, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Luego dice: y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ahora la pregunta del millón: ¿dónde encontrará usted la salida en el momento de la tentación y de la prueba para poder resistir? Ya conmigo, en la Biblia. Ahí está. Por eso Jesús, cuando fue tentado en el desierto, ¿qué fue lo que usó? La Biblia, la palabra. Escrito está, escrito está y escrito está. Y lo que está escrito de parte de Dios es eterno y nadie lo puede quitar y nadie lo puede cambiar, porque está escrito por Dios. Los cristianos que han vivido protegidos, que han puesto su seguridad en otras cosas, que no están, que están más bien fuera de los hornos de Dios, estos se pierden de muchas bendiciones de su gracia que reciben. Quienes han estado dispuestos a sufrir por Cristo y por Él, estos en el horno es donde son capacitados, donde son fortalecidos. Ahora, ¿qué debemos hacer con las pruebas que nos salen al paso? Debemos rendirnos al alfarero y permitirle que se haga su voluntad. Ya vamos de salida, vamos en la recta final. Dice Jeremías en el capítulo 19, del versículo 1 en adelante. Hoy quiero aprovecharlo porque tengo una sensación que usted no va a leer la Biblia en la semana. Dice: así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí la palabra que yo te hablaré. Dirás: pues oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto,
He aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y le dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. El 13. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las cosas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo, y vertieron libaciones a dioses ajenos. Ahora sí que ofrecieron sacrificios a dioses ajenos y se olvidaron de Dios. Dios habla aquí de un juicio, y Jeremías fue llevado a ese valle de los hijos de Hinnom, lugar que los judíos dedicaron la oración a esos ídolos. Y se dice que aquí fueron uno de los peores pecados en la historia judía que se cometieron en ese lugar, y que en ese lugar hacían este tipo de sacrificio. Dice el 31, dice: y han edificado los lugares altos de Toret, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi mente. Pero después vino un rey, el rey Josías, quien convirtió este lugar idolátrico en el basurero de Jerusalén. Dice Segunda de Reyes 23:10: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o hija por fuego a Moloc. Ahora creo que es importante darle el contexto de esto para que usted lo entienda mejor. El nombre hijos de Hinnom se escribía Ge-Hinnom, pero con el correr del tiempo se convirtió en Geena, que en griego la palabra que usa el Nuevo Testamento es para el infierno. Y pensar qué terrible cuando el infierno, o sea, esto es un eterno basurero del universo. Y aquí el profeta trajo una vasija ya terminada y sosteniéndola ante los ancianos de la tierra, predicó un sermón de juicio y les dijo, dice: vosotros, se dirigió al pueblo, vosotros os habéis olvidado de Dios y habéis adorado a ídolos aquí. Le dijo: vosotros habéis pecado contra su palabra. Pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy en la gracia? La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo que ocupa el centro de su vida? Eso que ocupa
el centro de su corazón, ese es su Dios. Y a ese Dios es el que usted está adorando. Si el centro de su corazón es Cristo, entonces usted le adora a Él. Está pendiente de su palabra. Habla con Él, camina con Él, se goza con Él. Pero si el centro de su corazón no es Cristo, es otra cosa, entonces usted tiene un ídolo. Y si hay un ídolo en su corazón, está apartado realmente de Dios. Aunque usted venga a la reunión, aunque usted dé ofrenda, aunque usted siembre. Pero aquí lo importante, mire, de todo lo que usted da aquí, Dios no baja para que lo tome literalmente. Las ofrendas, lo que usted da, Dios no baja y Él usa el dinero, porque Él es Dios, Él es Espíritu. Se preguntará entonces, ¿dónde está ese dinero? Bueno, mire, se invierte aquí, se invierte para que se predique el Evangelio, se invierte para que se hagan mejoras, se invierte para muchas cosas, para eso. Pero Dios no necesita su dinero, porque Él es Espíritu. Pero como seres humanos aquí en la tierra lo necesitamos para pagar renta, para pagar luz, para pagar agua, pagar teléfono, pagar predial, enviar misioneros, enviar obreros, ayudar a iglesias pastores que están trabajando en otros lugares. Para eso necesitamos el dinero. Jeremías 19, 10 y 11 dice: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y le dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quebranta una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Conclusión: Dios quiere que seamos instrumentos útiles. Una vasija no produce nada, solo recibe, solo contiene y solo da de lo que contiene. Recibimos sus bendiciones y cuando recibimos bendiciones se las damos a otros. Y todo lo que Dios pide es que estemos a su disposición, que seamos limpios y estemos vacíos. ¿Por qué razón? ¿Por qué habla de limpieza? ¿Y por qué habla de que estemos vacíos? ¿Vacíos de qué? Vamos a ver. Segunda, alabado sea el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. El 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ok. ¿De qué debemos estar vacíos? Vacíos de cosas personales, vacíos de aquellas cosas que nos dañan, vacíos de aquellas cosas que nos contaminan. ¿Para qué? Porque la única manera de ser instrumentos para honra de Dios, debemos estar santificados. Y al estar santificado, llegamos a ser útil al Señor. Y cuando somos útiles al Señor, estamos dispuestos
para toda buena obra, todo mandado o trabajo que Dios nos mande a hacer. Y termino con esto. Si estamos demasiado llenos de nosotros mismos, ya no podemos llenarnos de Dios, porque estamos llenos de nosotros mismos. Y si no estamos llenos de Dios, hablando, no podemos darle nada a otros. Que el Señor nos ayude a ser vasijas de honor, vasijas apropiadas para el uso del Maestro. ¿Qué uso Dios le está dando a usted con su vida? ¿Conoce el plan de Dios para usted como vaso? ¿Como la vasija que Dios ha hecho? Si no la conoce, no es porque Dios no está interesado. Si no le conoce aún, si no conoce el plan de vida que Dios tiene para usted o el propósito de Dios para usted, es porque usted no ha ido a la palabra de Dios. Le hago la siguiente invitación. ¿Qué le parece si hoy le pedimos al Señor de esta manera? Señor, yo sé que este aparato celular me ha quitado el tiempo. Seamos honestos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al celular? Usted sabe. Muy bien. Haga como aquella persona que es adicta a las bebidas gaseosas. Si un día no toma el refresco de cola, le duele la cabeza porque le duele. Le duele porque le duele. Hágalo de a poquito. En vez de que se tome la de 2 litros, tómese una de 1 litro. Que si se toma de una botella, y tómese media botella. Y así, todos los días. Y poco a poquito, poco a poquito. Así con el celular. Haga lo que le dijo un hermano al pastor Daniel Rodríguez hace años. Dice que el pastor iba en el centro de la ciudad, iba a atravesar la calle, la avenida, y de repente dice, ve que venía un hermano allá. Y cuando el hermano vio al pastor Daniel, ya no le dio chance de esconderse. Entonces lo que hizo, se puso el cigarro atrás. Y pues obvio, ¿no? ¿Qué suelta el cigarro? Humo. Y le dice el pastor Rodríguez, ¿qué hermano? Dice, te estás quemando. Dice, ¿por qué, pastor? Sale humo de atrás. Dice el hermano, es que. Dice, no, sí, espérate. Dice, yo no te voy a condenar por eso. No, dice, ¿te gusta el cigarro? Sí, pastor, es que, bueno, muy sencillo. Dice, dile a Dios que te gusta el cigarro, que te encanta, sí, dile, Señor, me encanta el cigarro. Y no puedo pasar un día si no estoy como Chacuaco, la humazón. No puedo. Dile al Señor, sé honesto con el Señor. Asincérate con Él. Dile, Señor, yo quisiera quitarme este vicio. No he podido, pero ayúdame. Y si tú me ayudas, Señor, lo voy a lograr. Hazlo. Sé honesto con Dios. Pero no trates de esconderte, de que, ay, pastores, que mire. No. Y sí que así lo hizo. Que oró con él y dijo, Señor, dice, te confieso que me encanta el cigarro, dice, y no puedo pasar un día si yo no estoy con el cigarro. Pero sé que si tú me ayudas, Señor, yo sé que voy a lograrlo. El fin de la historia es que este hombre, la única manera de poder vencer ese vicio fue confesando ante el Señor que era un vicio que lo tenía arraigado y que él solo no podía. Así usted, dígale, Señor, este
es un ídolo. Y me trae echando, pues, porque me levanto, en vez de orar, agarro el celular, a ver qué de nuevo hay, a ver qué esto, a ver qué el otro. Señor, no puedo. O dígale a su papá que se lo aviente, que se lo rompa. Sí, amén, dice Van Elías. No, vaya con Dios y dígale. ¿Por qué? Porque el mal, escuche bien, el mal es para usted. Es para usted el mal. Si nosotros no actuamos con sabiduría, este teléfono lo puede autodestruir a usted, enajenar su mente. Yo mejor le sugiero, hermanos, vaya a la palabra de Dios, busque el rostro del Señor por medio de la palabra. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. ¿Cuántas veces hemos errado, Señor? Muchas veces. Mas es necesario que muchas veces vuelvas a ser la vasija. Y yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, y como vasijas en tus manos estamos en buen lugar. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos perdones y confesamos nuestras fallas, nuestros pecados ante ti, Señor. Y tú eres fiel y justo para perdonar todo pecado que confesamos y que también nos alejamos de él, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Amén.